Buenas tardes. Ya está en el aire Memorias, un programa dedicado a contar la historia del deporte tunero y cubano en la arena internacional. Hoy también hablaremos del inicio del playoff semifinal entre los leñadores de las Tunas y los cocodrilos de Matanzas. Las Tunas está de fiesta. Ya se disfruta en esta provincia del playoff semifinal entre los leñadores y los cocodrilos de Matanzas, una serie de lujo y que se vivirá por cuarta ocasión consecutiva. Los dirigidos por Abel y Pantoja quieren sacudirse de los 3 playoffs perdidos con anterioridad y así avanzar a la final. En tanto, los matanceros llegaron a su 11ª semifinal consecutiva y también quieren meterse en la discusión del título de Cuba. Para los tuneros será clave el aporte del staff de picheo, que enfrentará un bateo de lujo y de mayor nivel, con pilares como Yadil Mujica y Erisbel Arruebarruena. Para los tuneros será clave el aporte del staff de picheo, que enfrentará un bateo de mayor nivel con pilares como Yadil Mujica y Erisbel Arruebarruena. Ahí Alejandro Meneses, Yacel Labrada, Rodolfo Díaz, Alberto Pablo Civil, Keniel Ferraz y los noveles Eliander Bravo, Cristian Espinosa y Aniel Pérez tendrán que mostrar su mejor nivel. La ofensiva tunera tiene una alineación de lujo con el líder de los bateadores de la temporada cubana, Héctor Castillo, como primer bate, el líder en hits de la serie, Jordanis Alarcón, como segundo, el tercer madero es el recordista en indiscutibles en Cuba, Daniel Castro, y Josvani Alarcón como cuarto al bate. También estarán el ex Grandes Ligas menores, Roberto Sullivan Baldoquín, como quinto, y el pelotero que se lleva el galardón de regreso del año, Rafael Viñales. Denis Peña fungirá como séptimo, Manuel Ávila como octavo y cerrará la alineación tunera Dailier Peña. La principal arma de los tuneros, sin dudas, la ofensiva, que tendrá que producir con mayor oportunidad para anotar las carreras necesarias a la hora buena. Sin dudas, se esperan duelos cerrados y con mucho en disputa. Mi apuesta es por una victoria tunera 4-2. Me lanzo al agua porque a la cuarta será la vencida. El duelo entre verdirrojos y matanceros será una final adelantada que se vivirá en todo su esplendor. Hoy en Memoria nos adentramos en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento que se realiza en ciudades de países de América Central y de la cuenca del Mar Caribe cada 4 años desde 1926. Esta cita multideportiva surgió por iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana, encabezada por Alfredo Cuellar y Enrique Aguirre, en conjunto con otros delegados cubanos y guatemaltecos, todos ellos participantes en el Congreso del Comité Olímpico Internacional, celebrado en París en 1924. El acta de creación de los Juegos se firmó en París el 4 de julio de 1924, haciendo de esta la competición regional más antigua avalada por el Comité Olímpico. 1926, primeros Juegos Centroamericanos, Ciudad de México. De los 9 países invitados a participar, solo 3 se presentaron. Estos fueron Cuba, Guatemala y México. En la primera edición de los Juegos se compitió en 7 deportes con 39 finales, todas en hombres. El patrono de los Juegos fue el presidente Plutarco Elías Calles, que los inauguró el 12 de octubre en una vistosa ceremonia. El esgrimista Ramón Fonst, de Cuba, que fue medallista olímpico en 1900 en París y 1904 en San Luis, ganó 3 medallas de oro en los eventos de florete, espada y sable, ganando 24 combates y perdiendo solo 1. Otro destacado lo fue el mexicano Federico Mariscal, quien también ganó 3 medallas de oro en los eventos de clavados. México fue el país dominante en las medallas con 25 de oro y 67 en total. Los primeros Juegos Centroamericanos celebrados en República Dominicana se desarrollaron en 1974, coincidiendo con la mayor fiesta patria de cualquier nación, el Día de la Independencia. El 27 de febrero de 1974 se desarrolló la ceremonia inaugural de Santo Domingo, donde estuvieron presentes los 23 países que en esa fecha integraban la ODECABE, actualmente Centro Caribe Sports. Cuba mostró su poderío para la época al superar el centenar de medallas de oro con 101 preseas y con una gran actuación del boxeo con 6 metales dorados. En ese evento, el tunero Teófilo Stevenson
dio inicio a su segundo ciclo olímpico, ganando fácilmente el título. El boxeo presentó mucha calidad con varios medallistas olímpicos y otros que luego serían campeones mundiales unos meses después de los Juegos. La sensación del campeonato lo fue el puertorriqueño Wilfredo Gómez, quien ganó el oro en el peso gallo, superando entre otros al medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Múnich, Orlando Martínez, de Cuba, y en la final al venezolano Jovito Rengifo. Luego Gómez estuvo imbatible en el Campeonato Mundial que celebró en agosto de 1974 en La Habana, ganando el oro al noquear en el combate final a José Luis Romero de Cuba. Otro boricua que se destacó lo fue José Luis Vellón, quien fue medallista de plata en el peso ligero y medallista de bronce en el Mundial de La Habana. Cuba fue el país dominante en el boxeo al conseguir 6 medallas de oro, superando a Venezuela que ganó 4. La poderosa escuadra cubana estuvo integrada por el minimosca Jorge Hernández, quien ganó oro. Luego repitió el oro en el Mundial y en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal. Otros medallistas mundialistas y olímpicos que triunfaron en Santo Domingo fueron Emilio Correa en los 69 kilos, Rolando Garbey en los 71 kilos, este fue plata en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, y bronce en Montreal, 76. El peso completo Teófilo Stevenson, oro en los Olímpicos de Múnich 72, fue oro en Santo Domingo, en el Mundial de La Habana 74 y en las Olimpiadas de Montreal 76 y Moscú 1980. Por Venezuela, Pedro Gamarro ganó los 63.5 kilos y 2 años después fue plata en una discutida pelea en los Olímpicos de Montreal 76. Uno de los innings más ofensivos en la historia de campeonatos internacionales de béisbol lo protagonizó el equipo de Cuba frente a Puerto Rico el domingo 16 de julio de 1978 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín, Colombia. Ese día, en el tercer capítulo del juego contra los boricuas, la trituradora criolla desató una feroz ofensiva que culminó con la implantación de varios récords. En el béisbol de estas lides se vio a la mejor selección y a la de mayor poderío ofensivo de la historia, con la presencia de Antonio Muñoz, Armando Capiró, Pedro José Rodríguez, Alfonso Urquiola, los hermanos Fernando y Wilfredo Sánchez, Agustín Marchetti y Pedro Medina. Otros también tuvieron acción, aunque desde la lomita tampoco era segunda de nadie, con serpentineros de la talla de Braudilio Vinén, Lázaro Santana, Santiago Mederos y Rogelio García. No extraña entonces que hayan dejado una profunda huella en este certamen con varias estadísticas impresionantes, entre ellas las 24 carreras anotadas en la tercera entrada ante la selección puertorriqueña, con 17 indiscutibles, de estos 9 cuadrangulares, un triple y 2 tueyes. En el béisbol, Cuba presentó una poderosa novena que ganó el oro de forma invicta, con un promedio colectivo de bateo de 481, con 59 cuadrangulares. En un partido frente a Puerto Rico, los cubanos anotaron 24 carreras en una entrada, en la que conectaron 9 jonrones. El campeón bate lo fue Antonio Muñoz, con promedio de 750. Armando Capiró fue líder en carreras anotadas con 23 y Pedro Cheito Rodríguez fue líder en jonrones con 15 y carreras empujadas con 37. La medalla de plata fue para Nicaragua y el bronce lo ganó Puerto Rico. También en Medellín hubo marcas notables en el atletismo, pues el doble campeón olímpico de Montreal 76, Alberto Juan Torena, hizo 44 segundos y 27 centésimas en los 400 metros planos y Aurelia Pentón 50 segundos y 56 centésimas en esa misma distancia, con registros que aún se mantienen vigentes. Hubo destaque también para Silvio Leonard, monarca en los 100 y 200 metros, además de concluir segunda en el relevo 4%, mientras que Silvia Chivás fue la reina en los 100, 200 y 4%, y la Pentón se coronó también en los 800 y el relevo de 4x400. En las actuaciones individuales en el atletismo, el velocista Silvio Leonard de Cuba impuso marca para los 100 metros con 10.10 segundos, superando a su compañero Osvaldo Lara con 10.11. Leonard logró otras 2 medallas de oro en los 200 metros y en relevo de 4 por 100 metros. 2 años después, en los Juegos Olímpicos de Moscú, fue medallista de plata en los 100 metros, en una cerrada llegada con el británico Alan Wells.
Una de las grandes figuras de los Juegos lo fue el doble medallista de oro olímpico de Montreal 1976, Alberto Juan Torena de Cuba, quien ganó 3 medallas de oro, imponiendo marca para los 400 metros con 44.27, más ganando los 800 metros y el relevo de 4x400. En los eventos de fondo se vivieron momentos emocionantes cuando el mexicano Rodolfo Gómez derrotó 2 veces al colombiano Domingo Tibaduiza en los 5.000 y 10.000 metros. Por su parte, Radamés Vega de Puerto Rico, quien entrenó y vivió en el sector La Ceja, en la altura de los Andes, junto a sus entrenadores Cheto Rojas y Efrén Bernier, ganó la prueba de maratón. Otro medallista de oro olímpico que engalanó la competencia lo fue el marchista mexicano Daniel Bautista, quien ganó la prueba de los 20 kilómetros. El vallista Alejandro Casañas de Cuba, medallista de plata en Montreal 76, repitió su oro en los 110 metros vallas, con otro oro en el relevo de 4%. Steven Anna de Bahamas ganó el triple salto con un brinco de 16.60 metros, dándole a su país una de las 2 medallas de oro que ganaron en los Juegos. La otra presea fue aportada por su compañera Shonelle Ferguson en el salto de longitud. La doble medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, la cubana Silvia Chivas, se alzó con 3 medallas de oro en las pruebas de 100, 200 metros y el relevo de 4%. Otras cubanas destacadas fueron Aurelia Pentón, con 3 medallas de oro al ganar los 400 y 800 metros, más el relevo de 4x400. En los eventos de campo, las cubanas ganaron todas las pruebas, con Carmen Romero en el disco por 3ª ocasión consecutiva, Hilda Ramírez en la bala, su 4ª medalla, y 8ª en los Juegos, y la debutante María Caridad Colón en la jabalina, que luego en las Olimpiadas de Moscú se convertiría en la primera mujer latinoamericana en ganar oro en el atletismo olímpico. El medallero final volvió a reflejar un amplio dominio de Cuba, con más de 100 títulos, escoltado por México, que apenas sumó 25 primeros puestos. Hasta aquí esta emisión de Viernes de Memorias, donde usted conoció detalles del playoff Las Tunas Matanzas y nos acercamos a la historia de Cuba en los Juegos Centroamericanos. El próximo viernes nos volveremos a encontrar. No falte a la cita.